Se me ha consultado acerca del acto de elección del Romano Pontífice que realiza el cónclave en cuanto a su consideración desde un punto de vista teológico. Esta consulta obedece a la inquietud que genera una idea ampliamente difundida, según la cual el acto de elección sería algo así como un acto en el cual los electores obrasen bajo el influjo de una gracia gratuitamente dada, de tal manera que la elección la haría Dios por medio de los electores, lo cual se podría exponer desde el punto de vista de la causa principal y la causa instrumental, y que analogaría la elección al caso de la inspiración profética o de la inspiración hagiográfica para componer los libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hemos de decir que tal idea, por difundida que esté, es una idea claramente errónea. El acto de elección no es un acto por el cual se opere un efecto directamente divino, es decir, enteramente sobrenatural, por medio de una causa instrumental humana. Advirtamos que el acto de elección del Romano Pontífice es una acción de orden moral, y como todas las acciones del orden moral ejecutadas por cristianos, están sujetas al influjo de la gracia moralmente, no de otro modo. Con esto lo que queremos decir es que la gracia influye en el acto de elección en cuanto está presente en la mente, en el corazón, en la inteligencia y en la voluntad. Y cuando digo la voluntad activa y la voluntad afectiva de los electores que son cristianos en gracia de Dios y en cuanto tales obran de modo ordinario bajo el influjo de la gracia. Procuran, en casos de especial gravedad y de especial responsabilidad, poner en acto la integridad de su conciencia moral para juzgar del acto que van a realizar, que se disponen a ejecutar, y realizan el acto con toda la virtud que poseen, tanto en el orden intelectual como en el orden moral. Las virtudes intelectuales y morales de cada uno de los electores son las que moverán a cada uno de ellos a realizar el acto a su manera propia, y que esto es así lo indica todo el proceso de la elección, las fórmulas que se emplean, incluso la fórmula tradicional para realizar la votación, pero además es algo que se desprende con certeza de la naturaleza misma del acto en juego. Advirtamos que esta elección es un acto que se realiza en virtud de una ley eclesiástica, es decir, de una ley humana y por lo tanto positiva de orden eclesiástico. De hecho, la elección se ha hecho a lo largo de los siglos de maneras distintas. Cualquiera que conozca la historia de la elección de los romanos pontífices sabe que el cónclave no existió hasta el siglo XII. El cónclave mismo es una institución de derecho positivo eclesiástico y por lo tanto de derecho humano, no de derecho divino. Es una institución
de derecho público administrativo, eclesial, podríamos decir. Y esta institución es un medio prudencialmente establecido, es decir, originado en el discernimiento moralmente virtuoso de los miembros de la Iglesia y en particular de los romanos pontífices a la hora de establecer una norma para la elección de las personas que habían de ser sucesores de Pedro. El cónclave como colegio elector, insisto, se establece recién en el siglo XI y en su forma más definida, que es la que llega a la actualidad, en el siglo XII. Durante el tiempo de más de un milenio anterior, la elección se hizo de otras maneras, no por medio del cónclave, o sea, del colegio de los cardenales. Este carácter de institución humana que tiene el cónclave no debe ser pasado por alto a la hora de entender la característica esencial de su actividad y la manera de entender esa actividad desde el punto de vista teológico. En el cónclave no estamos ni ante un sacramento, ni siquiera ante un sacramental, de manera tal que el efecto del cónclave, que es la elección, no se opera ni ex opere operato como en los sacramentos, ni ex opere operantis ecclesiae como en los sacramentales, sino que se opera, como hemos dicho, por vía moral. La gracia opera aquí moralmente, para decirlo de una manera más fácil de entender, como opera en cualquier actividad normal de la vida cristiana. Es evidente que entre las actividades normales de la vida cristiana hay algunas de mayor importancia y otras de menor importancia, hay algunas de mayor consecuencia y otras de menor consecuencia. Pero pongamos algunas de estas situaciones de la vida cristiana en que la gracia opera moralmente. El matrimonio es un sacramento, pero la elección de cónyuge por parte de un cristiano o de una cristiana no es una acción sacramental. Cuando se elige a alguien para desposarlo o desposarla, esa elección es algo de extraordinaria importancia para la vida de esas personas, de importancia crucial para su vida, de importancia crucial para la constitución del matrimonio cristiano, que es una realidad sacramental. Pero la elección misma, si se realiza bajo el influjo de la gracia, se realiza bajo el influjo de una gracia que opera moralmente, es decir, por vía de la acción libremente realizada conforme a las virtudes infundidas por la gracia, a la fe, a la esperanza, a la caridad, a virtudes teologales y a las virtudes morales, todas, que son las que están llamadas a regular en el orden de la gracia todo acto libremente realizado por un cristiano. Adviértase que el que se realice la elección bajo el influjo de la gracia, en ese caso, puede darse o no darse. Dicho sea de paso, lo mismo puede pasar en el caso de la elección que hace el cónclave, porque nada garantiza que todos y cada uno de los electores realice la elección virtuosamente. Es cierto que la norma y los reglamentos del cónclave, que han ido modificándose a lo largo de los siglos a su vez, últimamente ha habido modificaciones, en más de una ocasión, en los últimos 40 años se ha cambiado el reglamento del cónclave, más de una vez. Esas normas procuran destacar la importancia del acto y, por supuesto, comportan una exigencia muy vigorosa para que todos los que participan de la acción participen lo más virtuosamente que puedan, realicen su acto según la integridad de su virtud intelectual y moral, repito, teologal y moral,
dicho de otra manera también, teologal y moral, y virtud también intelectual y práctica, teorética y práctica. Virtudes dianoéticas y éticas, digamos. También es evidente que las virtudes se coronan en la vida cristiana por los dones del Espíritu Santo. Puede darse el caso que algunos de los miembros de un cónclave sean hombres de santidad extraordinaria que obren en la mayoría de sus actos bajo el modo de obrar que se llama místico, es decir, con prevalencia del modo de obrar según los dones sobre el modo de obrar según las virtudes. Puede pasar en algún caso extraordinario, pero no es ni de la norma, ni del reglamento, ni de la institucionalidad del cónclave que eso acontezca, y si pasa, pasa en algún caso personal, pero no en modo alguno respecto al colegio de lectores considerado como una reunión o asamblea. Porque el colegio de lectores es una asamblea que opera por modo moral. De hecho, los tres métodos de elección son métodos sujetos al dictamen último de la prudencia como toda acción moral. Los tres métodos tradicionales, hoy día de esos tres queda en pie uno solo. Los tres métodos que se han usado a lo largo de la historia del cónclave son la elección por aclamación, la elección por compromisarios, estas dos poco frecuentes, y por último la elección por votación, que es la única que persiste en el reglamento actual, según me parece, según tengo entendido. Pero cualquiera de estas tres acciones, la votación seguida de escrutinio, la elección de unos compromisarios por unanimidad para que ellos hagan la elección, o la proclamación viva voz de un candidato al que todos puedan aclamar como electo de viva voz, cualquiera de esos modos de obrar es un modo de obrar de orden moral. Lo que se presupone en toda la normativa del cónclave es precisamente que las operaciones que se ponen son de orden moral, insisto, según el modo moral de obrar, y por lo tanto el influjo de la gracia es como en toda acción moral de un cristiano. Yo puse el caso de la elección que hace un cristiano en el orden de la vida privada de un cónyuge, de su cónyuge futuro, lo cual tiene una enorme importancia también para la vida pública, porque siendo el matrimonio el fundamento de la familia el fundamento de toda la vida social entera es influida por esas elecciones, de manera tal que es una elección que hace al orden privado, esencialmente y primariamente, pero con consecuencias también en la vida social en toda su extensión, y por lo tanto también en la vida pública, en la vida política, y en la vida de la Iglesia, ciertamente. Pero es claro que en esa elección la gracia interviene solo al modo moral. Esto no lo desdicen los actos de piedad que rodean a la actividad del cónclave. Que se cante el himno Veni Creator, o que se celebre la misa votiva del Espíritu Santo, como actividades que preceden a la reunión de los cardenales colegiados para realizar la elección, implica exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, celebran la misa como una manera de impetrar el auxilio divino para su actividad. ¿Cómo hace todo cristiano o toda acción colegiada de cristianos cuando se dispone a realizar un acto de especial o de particular importancia? Si el cuerpo de profesores de un seminario se reúne para empezar el año lectivo en una misa que los congrega a todos, impetrando el auxilio de Dios para realizar conforme a su gracia y con el auxilio de su gracia todas las actividades del año, de ninguna manera implica que esas actividades sean todas y cada una de ellas inspiradas por el Espíritu Santo en el sentido de la inspiración bíblica o en el sentido de la inspiración profética. Y lo mismo ha de decirse de la actividad del cónclave.
es una actividad en la cual la gracia opera, insisto, por la vía común, podríamos decir ordinaria, del influjo moral de la gracia en todos los actos, en todas las actividades de la vida cristiana. Que ésta se revista de especiales solemnidades según las normas rituales y según las normas ceremoniales de la celebración de un cónclave, de ninguna manera significan otra cosa más que esto: la especial importancia que tiene la acción que se va a realizar y por lo tanto la especial solemnidad con que se acude a implorar el auxilio de Dios para que los que participan de esa actividad la realicen virtuosamente. Pero adviértase que no hay automatismo alguno, ni tampoco ningún influjo de una gracia gratuitamente dada que haya que presuponer como constitutiva del colegio de cardenales en una especie de causa instrumental de una elección que realiza directamente Dios. Pensar así es pensar de una manera errónea, tanto según la fe como según la teología. El acto de elección resultante, como los efectos de toda actividad moral hecha por cristianos, podrá ser más o menos feliz, más o menos acertado, más o menos recto, más o menos virtuoso inclusive, porque impetrar el auxilio divino para obrar virtuosamente no garantiza que a la hora de obrar todos los que han impetrado ese auxilio obren virtuosamente. La analogía con cualquier otro caso de actividad cristiana muestra esto. Insisto que para entender esto hay que entender claramente que el acto de elección no es algo de institución divina, es algo de institución humana, y como tal, toda su naturaleza está establecida por una ley humana. No se trata en modo alguno de una intervención creadora de Dios en el tiempo de la historia. Se trata simplemente, como he dicho, de un acto público administrativo, como lo es toda elección, todo acto de votación, ya sea en el orden eclesiástico, ya sea en el orden civil. Si es una votación que pertenece al derecho público, será de derecho público administrativo, y si es eclesial, de derecho eclesiástico administrativo, pero no es más que esto, ni más ni menos. Esto no implica rebajar la relevancia y la importancia de las consecuencias del acto, que es precisamente lo que urge a la inteligencia práctica y a la conciencia moral de cada uno de los electores al momento de realizar su acto. Pero no debe confundirse esta actividad eclesiástica conforme a una norma de derecho humano eclesiástico y no de derecho divino, con la institución misma del pontificado o con la institución misma de la jerarquía apostólica. La jerarquía apostólica, el pontificado romano, en su esencia, son ciertamente realidades de institución divina. Jesucristo mismo ha instituido la autoridad apostólica, Jesucristo mismo ha instituido el oficio petrino en la Iglesia y el primado de Pedro. Eso es de institución divina. Pero la elección de tal persona singular para ejercer el oficio de sucesor de Pedro, ese acto es un acto de orden moral regulado por leyes eclesiásticas humanas y por lo tanto debe entenderse como todo acto moral cristiano cuyo efecto es efecto de la gracia, en cuanto la gracia opera en el cristiano a través de sus decisiones, de sus elecciones hechas conforme a la virtud cristiana. Y en este caso, últimamente, a la prudencia
propia de los electores, que presupone todas las demás virtudes morales y ciertamente las virtudes teologales, por tratarse acá de una materia especialmente sacra. Pero lo que no hay que pensar, lo que sería erróneo pensar, es que esa elección la hace sin más Dios. La autoridad que ha de ejercer la persona electa es una autoridad instituida por Dios. Y la gracia especialmente ligada al ejercicio de esa autoridad, cuando esa autoridad se ejerce como autoridad de enseñar de manera definitoria, es algo dado por Dios, de modo especial y directo. Pero el que tal o cual persona sea designada, sea, mejor dicho, elegida para ejercer el oficio de sucesor de Pedro, ese acto es un acto que no debe entenderse como un acto directamente hecho por el Espíritu Santo, como suele decirse. El Espíritu Santo no es el elector. Puede darse el caso, como he dicho, que algunos de los electores obren movidos por los dones del Espíritu Santo más que por el modo de virtud. Eso extraordinariamente y contingentemente, porque eso no lo presupone ni lo establece ninguna de las normas que regulan el concilio. Perdón, el cónclave. Ninguna de las normas que regulan el cónclave establece semejante cosa. Todas las normas y todas las ceremonias más bien presuponen y establecen lo contrario, es decir, que los participantes del colegio elector obran al modo moral de obrar propio de la vida ordinaria cristiana, en una situación extraordinaria y especialmente relevante y solemne, como es la de elegir nada más y nada menos que al sucesor de Pedro, al romano pontífice, al Papa. Pero insisto en esto, la elección, en cuanto elección que se hace bajo el influjo por vía moral de la gracia santificante, podrá ser más o menos virtuosa, e incluso podrá darse el caso de que no sea virtuosa en absoluto. Porque como en todas las acciones que son del orden moral y que se ejecutan según la eficacia de la gracia santificante en la vida moral cristiana, son acciones en las cuales cada uno de las personas que obran como cristianos pueden obrar no solo más o menos virtuosamente, sino que pueden obrar conforme a la virtud o de manera disconforme con ella. Puede pasar inclusive que la elección se haga de manera contraria a las normas establecidas y por lo tanto sea ilegítima. Podría darse esa eventualidad, puede darse y ha sido considerada siempre por los teólogos como una posibilidad, pero es de esperar que no. Ahora, es de esperar que no, no es absolutamente seguro que no, porque ahí obra directamente el Espíritu Santo. Eso es lo que no hay que entender, porque es absolutamente impertinente a la cuestión. No corresponde al tipo de acción de que se trata. Con esto espero haber respondido básicamente a la consulta que me ha hecho el amigo Marcelo Buscaglia y me despido esperando que estas palabras puedan arrojar alguna claridad sobre este tema que suele ser bastante mal entendido y espero también que haber dicho con claridad cosas sensatas sin pretender en modo alguno haberlo hecho bajo una inspiración de tipo bíblico o escriturario, sino solamente según mi leal saber y entender teológico. Muchas gracias.